Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a ver el tema de enrutamiento dinámico, recordar algunos datos de enrutamiento dinámico para hacer una configuración de un protocolo de enrutamiento dinámico que es el que vamos a utilizar en el proyecto. En este caso, quiero recordarles que las rutas estáticas que ya habíamos visto, por lo general se utilizan para las rutas predeterminadas. También se utilizan rutas estáticas pues para encauzar la salida del tráfico de una red y las rutas que no sean aprendidas por algún protocolo dinámico. Entonces, esas rutas se pueden también, digamos, colocar en los routers en caso de que de pronto algún router dinámico o algún enrutamiento que esté realizado de forma dinámica no obtenga esa ruta o no comparta esa ruta. Entonces esta parte pues es más de configuración. Sin embargo, eh, vamos a hacer una modificación, más adelante van a ver cuál es, y nos vamos a dedicar un poquito a los protocolos de enrutamiento dinámico. Ya que los protocolos de enrutamiento estático ya están funcionando, entonces lo que nos queda es configurar el enrutamiento dinámico. Y esos protocolos de enrutamiento dinámico, por lo general, se pueden colocar en una cantidad de router bastante alta. Dentro de las redes internas de la empresa, pues no hay tanto router, pero las redes externas sí hay algunos protocolos que son utilizados en esas redes externas y que son bastante grandes. Eh, Esas redes por lo general pues tienden a cambiar y cambia su topología, así que en algún momento ese cambio de topología y esa ampliación de pronto que puedan tener las redes, pues sería muy difícil estar cambiándola constantemente y ajustarse a esos cambios que se están presentando. Entonces es más fácil que un protocolo dinámico comparta información entre esos dispositivos y pues así se actualice mucho más rápido que estar configurando pues rutas dinámicas, estáticas, perdón. Entonces hay algunas ventajas de esos dos enrutamientos. Eh, la complejidad de la configuración, que ya la hemos visto, pues es básicamente un poquito más compleja a la hora de tener routing estático, porque el tamaño de la red pues hace que nosotros tengamos que tener más claridad en la red y configurar pues mejor ese enrutamiento. Los cambios de topología pues por supuesto van a afectar más al enrutamiento estático. La escalabilidad también es un factor que por lo general se utiliza. Ahí es donde el enrutamiento estático pues se recomienda más para las redes que son pequeñas o las topologías que son bastante simples. Y el dinámico pues ya se utiliza en topologías mucho más complejas. La seguridad pues de los dos sí es inherente a esos cambios que se vayan a realizar. El uso de recursos, en este caso, para el estático pues no se necesitan recursos adicionales. Para el dinámico sí se necesitan recursos adicionales del router porque tiene que estar enviando información y tiene que estar calculando constantemente la información eh, para establecer pues rutas estáticas, perdón, para establecer rutas adecuadas. Entonces el procesamiento de ese equipo pues va a ser constante, ¿sí? Porque la actualización pues requiere que él esté calculando constantemente. Entonces, este caso, eh, la ruta que nosotros establecimos de forma estática, pues es definida por la persona que lo configura, mientras que las rutas dinámicas van a estar establecidos es por los cambios que haya dentro de la topología. Si hay cambios, pues por supuesto el enrutamiento dinámico pues hará sus modificaciones y se actualizará, ¿sí? Mientras que el estático pues el administrador es el que tiene que cambiar esas topologías y hacerlas manualmente. Bueno, yo les había hablado también de esta topología, de este elemento que es la secuencia que hemos tenido, digamos, en la creación
protocolos de enrutamiento, algunos protocolos pues que son los más viejos, estos protocolos que aparecen acá antes de los 90, son protocolos que sí en algún momento pues se pueden configurar, pero son protocolos que tienen algunas deficiencias y que por supuesto por el paso del tiempo pues estos protocolos ya no se utilizan. Este EGP o el IGRP o el RIP versión 1 pues son protocolos que ya son obsoletos para las tecnologías que hay ahorita. En el caso de los protocolos y su evolución, también ha habido pues evolución. En los años 90 pues hubo unos cambios bastante fuertes en el caso de los enrutamientos y de los enrutamientos dinámicos, que son los protocolos que varían, y empezaron a aparecer pues varios protocolos importantes. Aunque los protocolos viejitos pues variaron, básicamente aparecieron otros protocolos con unas definiciones pues un poquito mejores para tomar decisiones, y ahí es cuando aparece por ejemplo el OSPF. En sus versiones, por supuesto, una más viejita que la otra, una pues capaz de manejar enrutamiento IPv6 y el otro no. Lo mismo hace, por ejemplo, los protocolos viejitos que en algún momento evolucionaron hasta tener una versión eh, que maneje direccionamiento IP versión 6. Mientras tanto, pues los anteriores manejaban era IP versión 4. Sin embargo, pues la forma de decisión pues hizo que nosotros en algún momento tendiéramos a abandonar este protocolo como el RIP, el RIP-NG o sus versiones anteriores. No significa que no funcione la configuración, pero sí significa que la forma de decidir pues no es la mejor forma de decidir, y entonces por eso es que se utilizan otros protocolos diferentes. Bueno, habrá otros protocolos adicionales que por supuesto se utilizan en otros escenarios, por ejemplo estos dos o esta variación del BGP y el ISS que se utilizan también, pero pues en escenarios mucho más grandes y externos, y el OSPF y el RIP e inclusive un poco del EIGRP pues se utiliza más en la parte interna. Entonces esos escenarios pues de enrutamiento dinámico pues toca tenerlos en cuenta para que eh, pues se den cuenta cuál es el que hay que escoger o no. Para la escogencia también se tiene en cuenta cómo funciona el protocolo. Entonces los protocolos dinámicos se dividen en protocolos de gateway interior, básicamente protocolos utilizados en la parte interna de las empresas, ¿sí? Aunque también se pueden utilizar en la parte exterior, pero pues digamos que son más utilizados en la parte interna. Y los otros protocolos son los protocolos de gateway exterior. Entonces, estos sí son los que yo les decía, pues que son más utilizados eh, en la parte exterior, en las empresas, en las ISP que están en la parte exterior. Bueno, aunque también se dan cuenta que hay muchos también, inclusive para sus variaciones en IPv4 y en IPv6, los protocolos de vector distancia o que deciden por un método que se llama vector distancia, son protocolos que ya no son muy utilizados. Se ha mejorado y los protocolos que deciden, por ejemplo, en este caso, como un estado basado en el enlace al cual están conectados, pues son un poquito mejor. Entonces, aquí es donde aparece el OSPF en sus dos versiones. Entonces, este es más utilizado, el OSPF, y el otro también bastante utilizado, aunque el ISS también era un protocolo bastante utilizado, pero digamos que se volvió más común utilizar en la parte exterior el BGP. ¿Listo? Y su versión MP, pues por supuesto para protocolos versión o para direcciones IP versión 6. Entonces esos dos protocolos digamos que son como los más importantes a la hora de configurar la parte dinámica. Entonces para que los tengan en cuenta. En este caso entonces importante tener en cuenta que ese router o esos routers que se van a configurar de forma dinámica van a intercambiar información a través de mensajes. Entonces, entre ellos se van a enviar actualizaciones, entre ellos se van a hablar a través de mensajes y van a compartir sus estados y van a compartir lo que ellos saben, en este caso las rutas, y así es que ellos toman pues su primera información.
Una vez que toman la información, pues ellos ya utilizan un algoritmo y ese algoritmo lo que hace es tomar una decisión basado en esos datos. Y basado en esos datos, pues ellos establecen su tabla de enrutamiento. Esa sería como la parte o la secuencia que nosotros podremos utilizar en los routers que tienen enrutamiento dinámico. Entonces, esa secuencia pues es bastante importante, es como los pasos generales para decidir cuál es el mejor camino. Y la forma de que el algoritmo decida el mejor camino pues es una forma eh, basado en ese algoritmo, basado en qué es lo que él decide. Y una de las cosas importantes que existe en los protocolos dinámicos es la métrica. La métrica es la forma o la base que toman esos algoritmos para decidir cuál es la mejor ruta. En este caso, hay un ejemplo de 3 protocolos de gateway interior y esos 3 protocolos de gateway interior pues nos cuentan cuál es la métrica. En este caso, el RIP, que es uno de los protocolos que habíamos visto que inició y sus variaciones, la métrica es el recuento de saltos. Entonces él va contando a medida que se van realizando los saltos, eh, cuál sería la cantidad de saltos y por supuesto para llegar a un destino pues debe haber un máximo de saltos. Entonces él se basa en la cantidad de router que tiene que recorrer para llegar a su destino. Independientemente a él no le interesa sino la cantidad de pasos que tenga que llegar que tenga que pasar hasta su destino. El OSPF en cambio tiene una métrica que se llama el costo y el costo está basado en el ancho de banda que se acumula a través de los routers que se van a pasar. En este caso no importa eh, si los enlaces son en algún momento enlaces más rápidos que otros, si hay una tecnología mucho más rápida que otra tecnología, al final todo eso se acumula y todas las velocidades de ancho de banda que tengan los routers, ¿sí?, del recorrido, pues van a incidir en esa métrica, ¿sí? Y ese acumulado es el que va a decidir pues cuál es la mejor ruta, dependiendo de la cantidad de enlaces que haya, ¿sí? Y de por supuesto del ancho de banda que tengan cada uno, ¿sí?, y del acumulado que represente eso. Entonces ese ancho de banda pues básicamente es como verificar cuál sería el camino un poco más rápido que los demás. El EIGRP es un protocolo también que se basa en esa métrica de ancho de banda y en algo adicional que es el retardo que puede presentar un mensaje pues al viajar de un lugar a otro. ¿Sí? Estos retardos pueden ser excesivos, son anormales y entonces eso va a hacer que eso también incida. ¿Sí? ¿Cuánto se demora por un enlace? Recuerden que los enlaces en algún momento también eh, tienen que ser utilizados por no solo una persona o dos, sino van a utilizarlo a muchas personas y puede ser que un enlace se sobrecargue y haya de pronto una posibilidad de cambiar en la ruta por esa congestión que se presenta de pronto en el enlace más rápido. Entonces se puede cambiar, por ejemplo, al segundo más rápido, ¿sí? Pero pues eso también depende de la congestión que tenga esa forma. Bien, esos son los protocolos de enrutamiento de gateway interno más utilizados. Ya recuerden que hay pues varios que no son utilizados en este caso. Hay algunos propietarios como el EIGRP, que es propietario de Cisco, y los otros pues son más genéricos. Por supuesto, pues entre estos protocolos pues ha perdurado más el OSPF entre sus variaciones. Eso sería el protocolo entonces que vamos a configurar para que lo tengan presente. Bueno, el escenario entonces que tenemos montado aquí, de una vez para que lo vayan eh, analizando. La parte interior o la parte de las LAN, ya se las voy a colocar. La parte de las LAN, vamos a colocarle un color, digamos que verde. La configuración de la LAN va aquí internamente. ¿Sí? La voy a colocar aquí porque esta es como la parte interna que nos va a simular nuestras redes.
bueno, pongámosle color, más bien color de fondo porque ese marco no se ve muy bien. Bueno, pongámoslo por acá, listo. Esta sería nuestra parte que representa las LAN. La otra LAN del otro sede pues también estaría representada por este lado. Esa parte verde sería las LAN que ustedes tengan. Por supuesto, ustedes tienen 4 sedes, pues son 4 LAN distintas. La otra parte que nosotros podemos representar es el enrutamiento estático que nosotros tenemos. En este caso, entre nuestro router y el router que va a hacer establecimiento pues de el enrutamiento dinámico. Entonces ahí tendríamos una parte también que es como la unión entre la parte estática y la parte dinámica. Y por aquí está la otra parte o el otro extremo. Esas dos partes son las que tenemos configuradas de forma estática, ¿sí? Y ahorita pues también las voy a configurar de forma estática para que vean que pues esa es la parte que en algún momento va a ser bastante útil. Y la otra parte vamos a dibujarla, puede ser con un cuadrado y pongámosle este color. Listo. Y la otra parte, por supuesto, va a ser la parte donde vamos a configurar el enrutamiento dinámico. Ese enrutamiento dinámico, pues por supuesto, eh, va a ir en algún elementos, que son los routers que ustedes ven ahí, y son los 4 routers pues, que vamos a configurar para que funcionen como OSPF. Entonces, voy a colocarles aquí que esta es la parte de OSPF. ¿Listo? Bueno, entonces el escenario que está ahí también está configurado pues con algunas direcciones que vamos a colocar, algunas interfaces y las direcciones IP que vamos a utilizar. Entonces dejémoslo un poquito aquí más lejos para ver las interfaces. Bien, y vamos a empezar a configurar pues desde los equipos más sencillos. En este caso el PC, que tiene una dirección 192.168.10, voy a colocarle la 2 y la puerta de enlace pues va a ser la 1. Entonces 10.1. Listo. Entonces ahí ya tenemos el PC configurado. El PC que va a simular nuestra otra red o subred. En este caso, pues vamos a suponer que aquí hay otra red diferente, otra red LAN. Está sobre la 192.168.20. Pongámosle la punto 2. Y la puerta de enlace sería la punto 1. Entonces ahí estamos configurando los PCs primero. Y ahora vamos a ir a los otros PCs. Vamos a ver si aquí me deja correr un poquito la pantalla. Creo que ya no. Bueno, entonces dejémoslo por aquí. Y este PC bajémoslo un poquito para ver las direcciones bien. Listo. Entonces configuremos esta otra red. Esta sería la que simula la red LAN de la otra sede. Sería 192.168. Esta sería la 32. Y la puerta de enlace sería la 1. Entonces ahí está el PC. Este sería la 192.168.42. Y la puerta de enlace sería la 1. Estas van a simular pues que son los equipos de la red o los equipos que están conectados a la red LAN de cada una de las sedes. Entonces esa parte pues acuérdense que ya viene ya está en el escenario montado. Simplemente esto aquí es para algo más reducido para no tener que montar la parte LAN adicional. Bueno, ahora el router, en este caso, el router que está aquí, vamos a entrar a configurarlo. Ustedes ya saben que hay configuraciones básicas. En este caso, nos saltamos esa partecita para que ya saben que ustedes la tienen que hacer, pero pues bueno, este ejercicio nos demoraríamos más. En este caso, entonces, vamos a configurar las interfaces que están conectadas en el router, ¿sí? Entonces,
La interfaz que está arriba, que es la Giga 01, esa interfaz pues le vamos a colocar una IP y esa IP sería la 192.168.10.1. Esa sería la puerta de enlace de la red. Recuerden que tenemos que colocar pues las puertas de enlace en este caso. Si hay un método de enrutamiento, pues ese ya está configurado. No, no hay ningún problema. Aquí simplemente estamos creando las puertas de enlace como si ya tuviéramos ese escenario. Bien. La otra interfaz sería la Giga 02 y la IP o la dirección IP, en este caso sería la 21. Le decimos no shutdown. Entonces ahí ya suben las dos interfaces del lado de la LAN. Digamos que hasta la puerta de enlace ya está configurado en este router. Me voy a ir al otro extremo de una vez para hacer la configuración del equipo. Aquí vamos a configurar la interfaz Giga 01 y le vamos a colocar una dirección que sería la 192.168.30.1 con 255, 255, 255, 0. Esa es la puerta de enlace de una red. ¿Listo? En la otra interfaz, que en este caso sería la interfaz Giga 02, pues vamos a colocar la otra puerta de enlace de la otra red, que en este caso sería la 41, simulando dos redes diferentes en este caso. Listo. Ahí ya tenemos entonces las redes que tenemos pues configuradas en este lado de esta sede, pues cualquiera de los dos puede ser la sede, son dos escenarios separados, distintos, y en este caso pues los vamos a tomar como sedes. Entonces ya está configurada las dos interfaces ya están arriba. Si hacen alguna prueba, pues la idea es que el PC se comunique hasta la puerta de enlace, hasta ahí. ¿Bien? Y lo siguiente sería configurar pues la salida, que es lo que la parte estática que ya deberíamos tener configurada. Entonces en este caso sería la interfaz Giga 00 para uno de los switches, que sería el que está de primeras. La interfaz 00 y esa interfaz vamos a colocarle una dirección IP. En este caso la dirección que está en la parte superior. El IP address 10.10.10. Esta sería la punto 1. ¿Listo? 255, 255, 255, 252. Y no shutdown. Esa sería la IP. No shutdown, se me quedó el espacio. Listo. Esa sería la IP que nos da salida. ¿Bien? Que nos da salida hacia el siguiente router. Entonces, esa es la configuración que estoy haciendo aquí en el router. Del otro extremo, mmm, 411. Del otro extremo hacemos lo mismo. Vamos a colocar aquí la interfaz. Sería interfaz Giga 00. ¿Listo? Que es la que está saliendo al siguiente router. Estamos en la parte de color azul, ¿sí? Del círculo azulito, que sería la parte estática. Y le vamos a colocar entonces una IP que sería la 10.10.20.1 del lado del router, con 255, 255, 255, 252. Y no shutdown. Entonces ahí ya tenemos la IP configurada. Está la IP de esta red pequeñita. Los dos puertos, por supuesto. O las dos direcciones, que el del lado derecho pues tiene la punto 1 y el del lado izquierdo va a tener la punto 2. Para eso es que son esos dibujitos que tenemos ahí y esa nomenclatura que le estamos colocando para guiarnos un poquito más fácil. Bueno, entonces ya tenemos configurado el enlace hacia la parte de OSPF. Y ahora sí, el router que va a tener ese borde, que va a tener por un lado eso OSPF y por el otro lado va a tener la conexión estática. ¿Listo? Que sería este.
En este caso, no se les olvide colocar las tarjetas seriales para hacer la conexión que está ahí y vamos a configurar las interfaces. Listo. Entonces vamos a configurar primero la interfaz que va hacia las redes LAN. Entonces esa interfaz sería la giga 00. Esa sería la giga 00. Y la IP address de esa sería la 10.10.10.2. Listo. Entonces de un lado, del lado izquierdo está la punto 1 y del lado derecho está la punto 2. ¿Listos? Bueno, si le digo no shutdown, pues el enlace va a subir en este momento. Bueno, entonces hasta ahí ya tendríamos esta partecita. Vamos a irnos del otro lado a hacer lo mismo. Enable, configure terminal. Nos vamos a entrar a la interfaz giga 00. Y en esa interfaz pues le vamos a decir que tenemos una dirección IP que sería la 10.10.20.2 con 255, 255, 255, 252 y no shutdown. Entonces aquí ya tenemos las dos interfaces arriba de la parte azul, de la parte que va a ser la estática. ¿Sí? Recuerden que eso ya en teoría ya debe estar listo, simplemente nos faltaría la parte dinámica, pero pues en este escenario lo estoy configurando de una vez. Bueno, en este router vamos a decirle que la ruta por defecto, que es la única salida de este, pues va a ser por la interfaz de salida. ¿Listo? En este caso la interfaz giga 00. Entonces, esta interfaz de ese punto a punto o de ese enlace punto a punto sería la interfaz por defecto. Si yo miro el IP root, el do show IP root, pues él ya me va a mostrar cuál es la ruta por defecto que está directamente conectada. Entonces, eso hace que el router pues permita la salida, la única salida hacia el siguiente router, que es el que nosotros podemos configurar. Recuerden que en este caso yo configuré la interfaz, se puede también configurar con el siguiente salto, como lo voy a hacer en el router del otro extremo. Entonces le voy a decir, en este caso, IP route. Le voy a decir que la ruta por defecto, que es la 0, va a ir por el siguiente salto, que es el otro método. Entonces el siguiente salto es la 10.10.20.2. Recuerden que esas son las dos formas de configurar esa ruta. Bueno, la tercera ya saben que el switch no soporta. Bueno, aquí no hay necesidad de hacerle no shoot. Que el switch en este caso, pues el router no soporta el comando que habíamos, donde combina las dos, las interfaces que nosotros podemos configurar o el siguiente salto. Entonces, esa forma, recuerden que ahorita no nos funciona en este simulador. Bueno, ya está configurado la ruta, entonces, del router que está pegado hacia las redes LAN internas y hacia el siguiente router. Entonces, ya está en una dirección. Lo siguiente sería configurar el otro router. En este caso, este router, le vamos a configurar una ruta y le vamos a decir cómo llegar a las redes LAN. Entonces, si yo quiero llegar a la red LAN 192.168.10.0 con 255, 255, 255.0, esa ruta la puedo tomar. Aquí podemos seguir básicamente la misma configuración que hicimos por la interfaz. Entonces tomemos la interfaz giga 00, que ese sería el enlace por donde puede llegar para encontrarse con esta ruta. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos esa configuración. Listo. Y la otra, pues es la otra red, la de la 20, que igual va a llegar por el mismo lado. Las dos direcciones de red. Recuerden que nosotros apuntamos a las direcciones de red, no a un equipo específico y ni siquiera apuntamos a las direcciones
que tenemos de puerta de enlace. Entonces esa ruta va del router que va a tener la configuración dinámica hacia adentro, ¿sí? Que sería la parte azul, y entonces ya configuraríamos los dos, las rutas estáticas en este caso. Para el otro extremo voy a hacer lo mismo. Le voy a decir que el IP root hacia la 192.168.30.0, 255, 255, 252, sea en este caso a través del siguiente salto, y el siguiente salto es 10, 10, 20, 1. Recuerden que del lado derecho lo estamos haciendo con siguiente salto, del lado izquierdo lo estamos haciendo con la interfaz de salida. Bueno, eso sería el IP root para llegar hasta la red LAN que tiene la punto 30, y lo mismo hacemos por la 40. Bueno, entonces ya tenemos las dos rutas creadas. Vamos a verle aquí un show IP route y nos damos cuenta pues que hay dos rutas estáticas creadas. La ruta que nos lleva a la red 30, a la 192.168.30, y la otra que nos lleva a la 40. ¿Sí? Ahí ya tenemos las dos rutas estáticas creadas hacia adentro. Y ahora sí venimos con la configuración de OSPF. ¿Listo? Esta parte sí ya es la configuración que vamos a hacer a partir de los routers que están internamente. Entonces, vamos a la configuración, y en este caso hay una característica de las configuraciones de OSPF. Realmente son varias formas de configurar OSPF, o hay algunas variaciones. Y en este caso vamos a utilizar un método bastante sencillo que se llama el método de área única. Vamos a anotarlo por aquí, en la parte superior, de área única. ¿Listo? Ese método de área única, o el OSPF de área única, no es el único método que existe. En este caso sí es el que vamos a utilizar, porque vamos a suponer que nuestras redes, en este caso nuestro router que está en esa zona como lila, perdón, es como un rosado, bueno, como sea, esa zona de OSPF, pues digamos que todos los routers van a pertenecer a un grupo. Entonces la zona única que tienen ellos, pues va a ser todos la misma zona que vamos a configurar. Si nosotros tuviéramos muchos más routers y muchos otros escenarios más grandes, pues podríamos crear áreas diferentes. Cada uno funcionaría un poco de forma independiente, funcionaría, pues se actualizaría entre esa área, ¿sí? Y evitaría que el tráfico de un área se pasara a las otras áreas, y que por supuesto pues ese tráfico que se pasa a las otras áreas pues es innecesario, porque las actualizaciones se llevan dentro de una misma área. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este método que es bastante sencillo, es el de área única, pensando pues que todos los routers que tenemos ahí son de un mismo grupo, ¿sí? Aunque ustedes ya saben que los escenarios pues pueden ser muchísimo más grandes, y en este caso podríamos tener una combinación de muchas áreas e inclusive de muchos protocolos dinámicos, ¿sí? Entonces, sin embargo, este escenario es bastante pequeño, así que lo vamos a plantear pues en este caso. Bien, entonces la configuración de del OSPF, vamos a empezarla por aquí, en este router que es el router que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Y ese router pues tenemos que decirle, o tenemos que habilitarle primero el protocolo OSPF. Para habilitar el protocolo OSPF, ese es el primer paso que nos toca hacer. Entonces, básicamente tenemos que decirle que el router tiene OSPF. ¿Listo? Esa parte, router OSPF, es lo primero que nos toca decirle a los que tienen OSPF. Y aquí le vamos a decir que hay un número, ¿sí? En este caso solemos colocar, si hay un área, y a esa área la llamamos, por ejemplo, la número 10, entonces aquí el proceso, o el ID de proceso, también lo vamos a colocar con el mismo número. Es una guía, ¿sí? Entonces aquí supongamos que nuestro OSPF va a ser el 10, o que el identificador del proceso que vamos a llevar es el número 10. ¿Sí? Recuerden que los router pueden ser router de borde y pueden estar asociados a más de un área.
entonces nos toca especificarle pues cuál es el área al cual pertenece. Pero afortunadamente pues nosotros solo estamos en una, entonces le vamos a poner un numerito y en este caso pues yo escogí el 10 para acordarnos pues que esa es nuestra área y que así la nombramos. Entonces aquí en este caso, miren que cambia la configuración, me aparece config router, ¿sí? Y una de las cosas que en algún momento se hace necesario es identificar los routers. Aunque el router lo puede hacer después de que se hable con todos los routers que tienen OSPF, una de las cosas que uno debería hacer entre los routers pues es identificarlos, es diferenciarlos. Entonces vamos a colocarle un ID o un identificador único y en este caso el identificador único pues puede ser por ejemplo este número. ¿Ve? Ese puede ser un número que puede identificar. Se coloca de esa forma como si fuera una dirección IP, pero pues recuerden que hay bastantes variaciones de números en cada grupo, entonces pues ahí se van a dar cuenta que tienen un espacio bastante grande. Bueno, perdón, que ha presionado un botón diferente. Listo. Entonces aquí tenemos el identificador de este router. A partir del momento entre los routers que tengan OSPF, pues él va a tener este número. Y los otros routers, pues los vamos a identificar de forma diferente. ¿Sí? Esa sería la primera identificación que nosotros tenemos. Bien, lo segundo es decirle también por dónde es que va a utilizar el OCPF. Recuerden que en este caso el router tiene tres configuraciones, tiene tres interfaces y vamos a decirle cuál de las interfaces va a utilizar OSPF. ¿Sí? Entonces, en este caso, las que va a utilizar OSPF, perdón, las que va a utilizar OSPF, entonces van a ser las interfaces seriales. Inicialmente para que se hablan eh, con los routers que tienen al lado. ¿Listo? Estamos configurando el primero, pero pues vamos a entrar a las demás interfaces a configurar el OSPF. Voy a decir aquí exit. Voy a entrar a la interfaz serial. La que está arriba es la 000. ¿Listo? Y en esa interfaz es que vamos a utilizar OSPF. Entonces le voy a decir el siguiente comando. IP OSPF para decirle que ese es el que va a utilizar OSPF 10 de área 10. El primer 10, recuerden que es el proceso, en este caso el proceso que ya le habíamos habilitado para este grupo, ¿sí? Y está relacionado con el número del área. Entonces, en este caso el área la llamamos 10, la hubiéramos podido llamar 0 y pues el ID pues también lo hubiéramos podido llamar 0. ¿Sí? En este caso, para que se den cuenta la relación del proceso que está arriba y del área que está abajo. Entonces, el primero es el proceso y el segundo es el área. Entonces, tratamos de colocarlo pues de igual para que él entienda en qué área está y qué proceso es. Entonces, ya le decimos por esa interfaz que utilice OSPF. ¿Listos? Bueno, entonces aquí ya le decimos no shutdown. A esta interfaz, la serial 00, pues ya tiene configurado OSPF. Y le vamos a decir entonces que nos pasemos a la otra interfaz, a la interfaz de abajo, que es la 001. En este caso le voy a decir exactamente lo mismo. Por aquí también vamos a compartir OSPF con los otros routers. Vamos a tener el mismo proceso porque somos del mismo grupo y el área pues determina que somos del mismo grupo. Entonces por esta interfaz también le vamos a decir que vamos a utilizar OSPF. Entonces ya tenemos habilitado OSPF en nuestras dos interfaces. Vamos a ir al switch de el otro extremo. Bien, aquí ya habíamos creado las interfaces, las rutas estáticas. Aquí ya nos tocaría habilitar el router para OSPF. Entonces aquí entramos a la configuración. Le decimos router OSPF. ¿Sí? Como esto va a pertenecer al mismo grupo, no se les olvide que es el mismo ID de proceso.
Entonces, en este caso estamos utilizando el 10. Aquí le vamos a decir que el router ID, en este caso pongámosle a este señor el 3. ¿Sí? Esa identificación, recuerden que es diferente. Tenemos bastantes números para hacerlas diferente. Entonces, simplemente es como una costumbre que se tiene de colocar los mismos números inicialmente a los primeros, ¿no? Como no tenemos tampoco mucho router, pues en este caso le vamos a colocar esta identificación. Bueno. Y ahora le vamos a decir por cuáles interfaces vamos a utilizar OSPF. Bien, en este caso tenemos una interfaz serial 001 y 000. Entonces vamos a entrar a la interfaz serial 000. Le vamos a decir entonces que tenemos IP OSPF 10 de área 10. ¿Listo? Diciéndole cuál es el proceso que estamos utilizando y cuál es el área a la cual pertenecemos. No shutdown. Y ahora nos vamos a ir a la otra interfaz, a la interfaz serial 0001. Le vamos a decir lo mismo que el IP OSPF 10 de área 10 y le vamos a decir no shutdown. Y ahí ya le estamos diciendo al router que tiene que utilizar OSPF por esas dos interfaces que nosotros tenemos. También le podríamos decir en caso de que, por ejemplo, tengamos OSPF o que compartir información de otra interfaz, pues la podemos también configurar hacia atrás, ¿no? Podemos decirle también a la interfaz giga, en este caso es la 00, que también pues tiene OSPF, suponiendo que nosotros tuviéramos OSPF también eh, internamente, ¿no? Entonces también se le podría decir que tenemos OSPF pues hacia ese lado. Esa sería una opción también que es posible. Bueno, hagámoslo al otro lado también por si de pronto esta sería la interfaz giga 00. Por si de pronto tuviéramos OSPF hacia el otro extremo, pues también se le puede decir. En todo caso son las interfaces que vayan a utilizar OSPF. Entonces aquí le decimos IP OSPF 10 de área 10. Uy, se me fue un símbolo que no era. Listo. Esta no hay necesidad de no shutdown porque bueno, ya la tenemos habilitada. Bien. Entonces los dos routers que están de salida ya tienen OSPF configurado a través de las dos interfaces que tenemos conectadas. Falta decirle pues a los otros routers que tienen, qué configuración tienen por supuesto y qué protocolo están utilizando en este momento. Bien. Como no hemos hecho la configuración de esos routers, pues toca decirle pues, que esas interfaces tienen también IP, ¿no? En este caso las interfaces seriales. Entonces vamos a entrar a las interfaces seriales. En este caso la 0000. ¿Listo? De este router que está acá, este router la 000 es la que va hacia arriba. ¿Sí? Y la IP address, en este caso, es la 172.168.10.1. Esa es la IP que está hacia arriba. Listo. Entonces aquí le tenemos la dirección 172.168.10.1 y no shutdown. Listo. Entonces ahí ya tenemos la interfaz o la IP de la interfaz 00, que en este caso es la serial. Y ahora vamos a configurar la que está en la parte inferior. La que está en la parte inferior, perdón, la que está en la parte inferior esta es la 1 de acá, esta es la 1 de la parte inferior. Es la interfaz 001 con esta dirección que aparece acá, 172.168.110.0. Bueno, entonces vamos a configurar aquí la IP de la interfaz 1. Ah, bueno, ya estamos dentro de la interfaz.
Vamos a buscar la IP, en este caso es la 110.1. ¿Listo? De este lado es la 1. Recuerden que esta es la 1. Aquí tengo el 1 para identificar que esta es la 1 y la interfaz 1 del otro lado también. Y voy a colocarle las IPs ahí, o los .1 los voy a colocar como centrales. Bueno, entonces aquí ya tenemos la 110.1 y no chuta. Entonces ahí ya tenemos las IPs de este lado. Del otro lado, pues tampoco tenemos IPs todavía. Vamos a colocarle las IPs. En este caso, la IP de arriba es la .2 y la de abajo también es la .2. Entonces vamos a configurar la interfaz. La interfaz serial 000. No, la 01 primero. Hagamos la de arriba primero. Y le voy a decir que tiene una dirección IP address, que en este caso es la 172.168.40.2. ¿Listo? 255, 255, 255, 252. Bien. Y no chuta. Voy a hacer lo mismo con la otra interfaz, con la 00. En este caso la 00 va hacia abajo. Entonces la dirección que tenemos es la 140. Si ven ahí es la 172, 168, 140.2 con la configuración. Listo. Bueno, entonces ya están configuradas las dos interfaces. Para que lo tengan en cuenta. Voy a hacer aquí un alto en el camino, un momento. Y ya les genero pues la siguiente parte de la configuración, que sería terminar el OSPF, para que este video pues quede como en dos partecitas. Vamos a detener aquí la grabación.